Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Llegaron al Parque de Energía Térmica El Salitral los primeros 23 generadores que aportarán inicialmente 80.5 megavatios de potencia. Se acaban 14 años de espera. El complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón alcanza su máximo potencial. Central Sarapuyo, 49 megavatios ya operativos. Central Ayuriquini. En diciembre, su tercera unidad entregará 68 megavatios, avanzando hacia la meta de generar 204 megavatios en total. Además, una minicentral ubicada en la presa Toachi aportará 1.4 megavatios adicionales. Ecuador renueva su energía. Autorización número 5766. CNE, Elecciones Generales 2025. Guayaquil atrae de 5.000 formas diferentes. Entre mayo del 2023 y octubre del 2024 realizamos más de 5.000 obras y acciones. Eso significa más de 70 obras por semana, más de 9 cada día. Cada hora estamos transformando Guayaquil, por ti, por tu barrio, por tu ciudad. Esto es trabajo que se ve, se siente y te beneficia, porque la ciudad de todos se vive. El día de hoy vamos a resolver un caso de audiencia ciudadana. Acompáñenme. Aquí la calle me daba el agua a la rodilla. Los alcaldes que hemos tenido nunca han hecho lo que está haciendo el señor. Es lo más bueno que ha hecho el señor alcalde, de darnos audiencia a nosotros, los moradores. Felicitándole al señor alcalde, un hombre muy amable, muy tranquilo, muy cordial. Ayer me tocó a mí y ya está arreglado aquí, estoy contento y feliz. Y agradeciéndole la obra que me hizo aquí. Centro de saludo, querido audiencia de la Clínica Periodística Zona Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más ingresamos a nuestra clínica, aquí los temas de interés nacional, social, pero sobre todo ciudadano, sobre todo humano. Y qué más ciudadano, qué más humano que abordar aquellas temáticas de atención plena, de concentración absoluta, muy especialmente porque tienen que ver, por un lado, con el ámbito empresarial, por otro lado, con el ámbito humano, y ya voy a decirlo por qué, y en medio de todo aquello, pues el sector público gubernamental como ente rector. Me estoy refiriendo a la, digamos, así, la más reciente resolución administrativa del Ministerio de Trabajo sobre seguridad y salud ocupacional. Perdóneme audiencia si estoy maltratando los términos y a la dama presente sobre todo, pero ella es la experta, no yo. Quien comparece al panel de Bajo la Lupa no es nueva, es ya bienvenida y es parte de la familia Bajo la Lupa. María Emilia Torres, ella es jurista y experta en Derecho Laboral. Doctora María Emilia Torres, buena tarde, bienvenida a Bajo la Lupa. Hola, buenas tardes con todos. Gracias por nuevamente invitarme. Para mí es un placer de verdad poder compartir con ustedes un poco de estos temas empresariales, laborales, que siempre son buenos estar pendientes porque ahora tenemos acuerdos que salen cada cierto tiempo y hay que estarnos actualizando. No podemos dejar de lado estas cosas porque pueden venir sanciones. Entonces hay que estar atentos. Yo muy agradecida y solo que me comenten y comenzamos con la explicación. Gracias a usted por su comparecencia, más que conmigo con las audiencias, sobre todo porque hace pausa a sus actividades laborales de todos los días, 22 que tiene clientitos, son lo más importante, hay salud sobremanera también, y también porque de alguna manera nos permite ir con las audiencias desmenuzando estas temáticas, sobre todo de una dama con trayectoria, con experiencia, con mucha preparación y desde la linda ciudad de Cuenca, así que nosotros de acá le enviamos un fuerte abrazo y que diga Diosito bendiciéndonos con las lluvias para tener menos complicaciones en el tema energético. Bien, entonces, doctora María Emilia, con su vena voy de lleno. El acuerdo ministerial 196-2024, que trata sobre la seguridad de salud
ocupacional. Y una de las preguntas que nos hacen allí, quizás perdóneme si soy un poco irrespetuoso, brincándome de un tema sin todavía abordarlo para quienes lo conozcan aquí, tal vez más de uno dice, ¿de qué es ese acuerdo ministerial? Y si no lo conozco, se viene la sanción, y las sanciones a rato no son tan cariñosas, son de alguna manera bastante fuertes. Pero, en fin, dicen, oiga, ¿y las SAS? ¿Cómo entramos en todo esto? Las SAS son compañías que de alguna manera el proceso de tramitología es muy expedito, es bastante, quizás bastante rápido, no implica documentación alguna de parte de la persona que desea abrirlas, pero estoy o no estoy incluido dentro de la normativa, estoy o no estoy como persona sujeta a contar con un servicio de seguridad o salud ocupacional. Doctora María Emilia, la cámara es suya. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, como nos ha dicho, tenemos el acuerdo ministerial 2024-196 del Ministerio de Trabajo, pero esto salió a raíz de una resolución emitida por el presidente de un decreto ejecutivo que es el 225-2024, en donde se busca regular un poco el tema de la salud ocupacional y específicamente se llama o ha denominado de este tema de la salud y seguridad laboral. Entonces, con esto, el presidente de la República ha emitido algunas resoluciones, algunos temas que son importantes conocer y nos ha dicho que actualmente tanto este decreto ejecutivo como este acuerdo ministerial que posteriormente emitió el Ministerio de Trabajo son aplicables para entes públicos y privados. Es decir, aquí están en los privados todo lo que es personas naturales y personas jurídicas, dentro de ellas SAS, compañías limitadas, sociedades anónimas y demás, que tienen que aplicar esta normativa para sus empresas, para sus compañías, e incluso nos han dividido este tema de obligaciones en microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y grande empresa. Entonces, todos tienen que cumplir en cierto rango, dependiendo del número de trabajadores, con estas obligaciones de salud y seguridad ocupacional que ha emitido el presidente, y repito, es tanto para el sector público como para el sector privado. Digamos, doctora María Emilia, esto prácticamente es nuevo. Año 2024, que salió expedido desde la Presidencia de la República un decreto ejecutivo y luego se formalizó, armonizó con el respectivo acuerdo ministerial por parte del Ministerio de Trabajo. Dicho eso, y que tiene que ver de alguna manera con la seguridad y salud laboral, técnicamente dicho, y seguridad y salud ocupacional, un poco más comúnmente conocida. Dicho eso, doctora María Emilia, y habiendo una clasificación, según usted lo menciona, clasificación, quizás la mirada gubernamental para con el aparato privado, me quiero centrar solamente ahora en el aparato privado, entendiéndose las compañías limitadas, las compañías tradicionales con su naturaleza e incluidas, perdón, el tema de las SAS. En ese sentido, doctora María Emilia, quiero comenzar preguntándole, ¿toda empresa SAS, a quienes están escuchando, está de alguna manera obligada a ese acuerdo ministerial slash decreto ejecutivo y ergo necesitará adquirir servicios de profesionales en el ámbito de la salud ocupacional? Bueno, a ver, específicamente las SAT sí tienen que aplicar estos reglamentos, estos acuerdos ministeriales, el decreto ejecutivo, y por eso señalo que nos han dado de un tema de medición por el número de trabajadores. Entonces, en el decreto ejecutivo, que es más amplio que el acuerdo ministerial, nos da cuatro parámetros. En el primero, que nos habla de una microempresa en donde existe de 1 a 9 trabajadores. Es decir, que si es que ya tenemos un trabajador, ya deberíamos cumplir con esta normativa. De 1 a 9 trabajadores. Y aquí nos dice que cuando tenemos de 1 a 9 trabajadores debemos tener un monitor de seguridad e higiene dentro del lugar de trabajo o centro de trabajo. Este monitor es un trabajador, o sea, es uno de los trabajadores que se encuentran ahí, al cual se le tendrá que hacer un adendum en su contrato de trabajo y determinarlo como monitor. Y además nos divide también esto si es un riesgo bajo, medio o si es alto. Entendiendo obviamente que los riesgos bajos, medios, serán aquellas industrias o empresas que en su cotidianidad o en el ejercicio de su oficio no tienen un riesgo, por así decirlo, para sus trabajadores en el accionar. Obviamente habrán empresas
en donde los riesgos sí aumentan por el tipo de actividad. Incluso nos dan un pequeño listado y ahí nos enumeran algunas cosas, como por ejemplo empresas donde se trabaje con temperaturas muy, muy altas o empresas donde se trabaje con temperaturas muy, muy bajas o en tema de, por ejemplo, cuando hay maquinaria pesada, cuando hay ciertos instrumentos que son, con los que se puede atentar contra la salud o seguridad de los trabajadores. Hablemos de industrias en donde se van a ver maquinarias de cortes, de tal vez de, por ejemplo, de soldadura, de todas estas cosas, ¿no? Entonces, ahí el riesgo aumenta. Entonces nos dice, si es que tenemos de 1 a 9 trabajadores y nuestro riesgo es bajo o medio, tenemos solamente la necesidad de un monitor, pero si es alto, además de un monitor, debemos tener un técnico de seguridad del trabajo. Lo mismo se replica cuando es de 10 a 49 trabajadores, pero aquí ya aumenta, porque nos dicen que debemos tener además un técnico de seguridad e higiene en el trabajo. Lo importante es que de 1 a 99 trabajadores van a necesitar un profesional médico de cuarto nivel que esté formado en salud ocupacional. Es decir, el cuarto nivel tiene que ser de seguridad ocupacional, pero no tienen que estar en la empresa, sino puede hacer visitas periódicas. Entonces, si tenemos de 1 a 99 trabajadores, necesitamos un médico que vaya a hacer visitas periódicas. Si es de 1 a 9, son los monitores internos. Y si es que es de, por ejemplo, de 10 a 49 o de 50 a 99, irán aumentando este número de técnicos. Y cuando se tiene más de los 50 trabajadores, como aumente el número de técnicos, ya no se llamará el técnico, sino se habrá una comisión de técnicos. Entonces, claro, todas las empresas van a tener que cumplir con estos rangos y con estas determinaciones cuando hablamos de estas micro, pequeñas y medianas. Pero ya cuando hablamos de grandes empresas, además de esta comisión interna de riesgos, que será conformada por tres miembros que son seleccionados por los trabajadores y 3 miembros que son seleccionados por los empleadores. Además deberán tener ya un médico ocupacional, o sea, que se encuentre ya dentro del lugar de trabajo. Entonces aquí nos dice, cuando es una mediana empresa que va de 100 a 199 trabajadores, necesitamos un profesional médico de salud ocupacional y un enfermero o enfermera. Cuando va a gran escala y es una empresa grande que va de 200 trabajadores hasta 299, necesita un profesional médico ocupacional, un enfermero y a partir de 300 un psicólogo. Entonces va aumentando. Y dice que a partir de 1.000 trabajadores, yo no sé si en el Ecuador tengamos empresas tan grandes de más de 1.000 trabajadores, pero dice que si es que es más de 1.000 trabajadores, además deben incluir otro profesional con una especialidad en medicina de trabajo. Entonces, sí están dándonos pautas con base en el número de trabajadores que debemos adoptar como empresa. Gracias, doctora María Emilia. Solamente dos preguntas para ir profundizando. La primera, corrígeme si estoy equivocado. Una empresa, y no voy a categorizar por SAS porque ya tengo entendido que cualquiera puede ser. Cualquier Cualquiera. empresa que cometa, que opere de forma ilícita, ya. Que tenga de 1 a 10 trabajadores. La pregunta es, ¿debe tener una persona de planta o dentro de esos 10 trabajadores una persona funge como monitor en materia de seguridad y salud ocupacional? Cuando es de 1 a 10 trabajadores, tenemos un monitor que de uno de los trabajadores que ya están en la empresa, se designa a uno. A este un trabajador, el empleador tiene que darle la capacitación debida que puede hacerlo si es que es un riesgo bajo o medio en la plataforma del Ministerio de Trabajo, del e-learning. Y si es que es de riesgo alto, dice que tendrá que darle la capacitación en el SECAP, pero va a ser uno de los trabajadores. Mientras que el médico, digamos así, no es una obligación que sea de planta. Sin embargo, sí puede tener un médico que haga visitas periódicas
a la empresa para verificar cualquier situación o tener un médico de cabecera para los trabajadores, pero no necesita que esté instalado en el lugar de trabajo. ¿Puede o debe? No, debe hacer visitas periódicas. Tiene que tener un profesional de la salud de cuarto nivel que haga visitas periódicas. Entonces yo creo que sí debe tener, porque en caso de que el Ministerio de Trabajo, que es el ente rector, haga las visitas, vamos a tener documentación de las visitas periódicas del médico. Entonces sí debe tener, porque se va a revisar toda esta documentación y el cumplimiento de la normativa. Corríjame si estoy equivocado. Traigo a colación el ejemplo de un conocido que tiene un estudio jurídico. Es el conocido, que es el propietario de este estudio jurídico, es una SAS, que es el dueño. Tiene a 2 asistentes que están enroladas, entiendo yo. Y aunque creo que para los efectos del tema poco o nada importa que estén enroladas, digo, para efectos del tema. No quiero decir que estoy a favor de la Claro. precarización. Para efectos del tema, no importa la modalidad de trabajo. Él, 2 asistentes y el señor que le hace la mensajería. Estamos hablando de 4 personas dentro de una compañía SAS de estudios jurídicos. Esa compañía, según lo que nos ha dicho la doctora María Emilia, debe haber uno de esos 4 debe ser el monitor y aparte debe tener visitas periódicas de un médico, ¿correcto? Correcto, correcto. No nos dice aquí qué tan seguido debería ser la visita periódica del médico, pero yo me imagino que para tener un tema de documentación en orden podrá ser cada 6 meses, o sea, para que revise, o por lo menos, o sea, tener un contrato, podría ser con un médico en específico, un convenio, para que no sea un contrato y no tenga que ser pagado por un convenio, que en caso de necesidad se le llame a tal médico, él estará pendiente, etcétera, etcétera. Puede ser algo así que nos ayude a cumplir con la normativa, porque en realidad la normativa no nos dice cómo se va a revisar esta situación. Además de Entonces, que, perdóneme que le interrumpa, más de que los estudios jurídicos creo que el riesgo es bajo. O sea, los estudios jurídicos, claro, a no ser que desde el ámbito que nos visiten, digo que cualquier cliente pueda tener algún tipo de actitud malévola para con nosotros, pero puede darse el caso de que exista algo. Y partiendo del hecho de que el estudio jurídico tenga prácticas quizás movidas un poco chuecas, entonces va a aumentar el riesgo de que algún cliente molesto o molesta, pues atente contra él y entonces tendrá un riesgo de trabajo. Bien. Dígame, doctora Melanie, dígame. correcto. Justamente iba a aportar con eso, porque si bien el riesgo es bajo en un estudio jurídico, porque no estamos con ningún material inflamable ni nada por el estilo, por ejemplo, esto también regula el tema ergonómico, el tema de posturas, entonces también nos dicen como que debe acudir este médico periódicamente, por lo menos para enseñarles cómo deben sentarse, cómo estas capacitaciones que les van a ayudar a tener una salud ocupacional en general, porque no solamente un riesgo va a ser un accidente o una enfermedad ya grave, sino puede ser enfermedad, algo que se vaya dando con el tiempo. Es muy común que, por ejemplo, en secretarias, abogados y demás se dé la enfermedad del túnel metacarpiano, por ejemplo, por el tema de la computadora. Entonces, todo este tema sí va a ser regulado por el técnico o por el médico y tiene que estar en vigilancia con el monitor, porque si va a ser de bajo riesgo, obviamente van a tener pautas menos estrictas, pero van a haber pautas. Entonces, igual tienen que cumplir con estos lineamientos. El día de hoy vamos a resolver un caso de audiencia ciudadana. Acompáñenme. Aquí la calle me daba el agua a la rodilla. Los alcaldes que hemos tenido nunca han hecho lo que está haciendo el señor. Es lo más bueno que ha hecho el señor alcalde, de darnos audiencia a nosotros, los moradores. Felicitándole al señor alcalde, un hombre muy amable, muy tranquilo, muy cordial. Ayer me tocó a mí y ya está arreglado aquí, estoy contento y feliz. Y agradeciéndole la obra que me hizo aquí. Guayaquil la trae de 5.000 formas diferentes. Entre mayo del 2023 y octubre del 2024 realizamos más de 5.000 obras y acciones. Eso significa más de 70 obras por semana, más de 9 cada día. Cada hora estamos transformando Guayaquil, por ti, por tu barrio, por tu ciudad. Esto es trabajo que se ve, se siente y te beneficia, porque la ciudad de todos se vive.
Llegaron al Parque de Energía Térmica El Salitral los primeros 23 generadores que aportarán inicialmente 80.5 megavatios de potencia. Se acaban 14 años de espera. El complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón alcanza su máximo potencial. Central Sarapuyo, 49 megavatios ya operativos. Central Ayuriquín. En diciembre, su tercera unidad entregará 68 megavatios, avanzando hacia la meta de generar 204 megavatios en total. Además, una mini central ubicada en la presa Toachi aportará 1.4 megavatios adicionales. Ecuador renueva su energía. Autorización número 5766. CNE, Elecciones Generales 2025. Parte del túnel metacarpiano, el asunto Hernias, etcétera. Hay personas que están así, a ver, a ratos también las sillas no ayudan mucho, o sea, es todo un tema, ¿no? Pero a buena hora por el ámbito humano, por eso al inicio manifestaba que el ámbito humano está en el eje de esta temática. Doctora María Emilia, pensemos un poquito desde el lado ya no de la ciudadanía o de quienes son empresarios, desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa. Pensemos ahora un poquito desde el punto de vista de cómo no caer en sanciones. Entonces, hablemos de este mismo ejemplo para que la ciudadanía tenga en cuenta, sin perjuicio de que aplica para todos los casos. Pero vamos a decir un ejemplo, ¿no? Estos 1, 2, 3, 4 personas en este estudio jurídico y entonces ya saben que deberían tener un monitor y aparte un médico con visita constante. Miremos el tema costos para el estudio jurídico. El monitor, bueno, le tendría que hacer un adendum al contrato, tengo que capacitar a ese monitor o a la persona que va a hacer de monitor, puede ser una dama o un caballero. Entiendo que la plataforma del Ministerio de Trabajo podría no incurrir en algún costo más allá de los costos que necesite en ese momento que él no haga una tarea o la persona no haga una tarea para estar concentrado. Pero en definitiva, no hay costos por allí. Pero del lado del médico, doctora María Emilia, que tenga que hacer visitas constantes, usted ya adelantó un poquito, miremos un tema de convenios, miremos un tema de quizá un contrato por visita, cada vez que vaya una visita le voy a tener que cancelar su honorario por lo que va a hacer visita, aunque no implica mayor consumo de tiempo por parte del médico para la revisión, porque tal vez, insisto, el riesgo de trabajo es bajo. Pero en todo caso, hay modalidades que permiten de alguna manera economizar o tirar hacia abajo los costos para las SAS o para las empresas para cumplir con esta normativa, partiendo del hecho de que la situación económica es un poco complicada, ya los costos fijos ya como que son todo un desafío completarlos o complementarlos para tener las compañías, y ahora un costo adicional de tener un profesional que al fin de cuentas puede ser que me visite 2 veces cada año o una vez cada año, como mucho, doctora María. Claro, a ver, yo creo que hay varias obligaciones que tiene que cumplir el empleador que si bien le van a incurrir en un gasto inicial, puede que luego ese gasto ya no se haga comúnmente, como por ejemplo es generar el reglamento de higiene y seguridad de trabajo por lo menos una vez. Eso tendrá que ser ingresado igual en la página del Ministerio de Trabajo. Si es que tiene más de 10 trabajadores, es obligatorio. Si es que tiene menos de 10, es opcional, pero yo creo que es una buena forma de determinar cuáles son los lineamientos para que no tenga que estar yendo el médico todo el tiempo a recordarles, sino solamente se hace un reglamento interno una sola vez, se entrega a los trabajadores, se les hace una capacitación respecto al reglamento. Esto tienen que cumplir, no pueden hacer ciertas cosas, su trabajo tienen que cumplirlo de acuerdo a la normativa, usando los materiales que se les ha entregado y demás. Y con esto limitamos un poco el tema de que tenga que estar siempre yendo alguien a capacitar, un médico, demás. Pero yo creo que una buena opción sería, por ejemplo, que entre varios empleadores que sean pequeños hagan un convenio con un médico para que estas visitas anuales tengan un costo inferior, o que sea por lo menos una visita al año, ya si no son dos, que sea una visita al año, y tal vez hacer un tema de un convenio con este médico para revisiones en caso de temas específicos, no ya de accidentes laborales o enfermedades laborales que son mucho más difíciles que se generen, porque por ejemplo en un estudio jurídico va a ser muy prolongado en el tiempo que se genere una enfermedad laboral o un accidente laboral, ya tendría que ser algo realmente extraordinario que suceda, pero en temas de fábricas, empresas que elaboran productos y demás, esto es mucho más común. Entonces, deben ingresar dentro de los costos y gastos de la empresa ya este valor anual, digamos, de estas visitas que tendría que hacer el médico, o si es que ya están en un número superior de trabajadores, contar con su médico ocupacional de planta, pero son gastos a los que no va a poder evitar, porque
la ley señala que habrán sanciones. Ahora, aquí en el tema de sanciones quiero ser clara porque a mí la norma me deja muchas dudas. La norma dice que las sanciones se impondrán por parte del Ministerio de Trabajo observando el tipo de empresa que es decir, pequeña, mediana, grande, qué tipo de riesgo existe, alto, medio o bajo, y qué tipo de incumplimientos se han dado. Entonces, por ejemplo, dice, van a llevar, no nos dan todavía una certeza de qué documento va a ser el checklist, pero es como que nos dijeran, van a llevar una lista de cosas y ahí se va a hacer un checklist. Y dependiendo de lo que le falte, se le dará un tiempo para completar esta información que no la tiene o realizar las actividades que no las haya hecho, y si es que en un tiempo usted no lo hace, entonces se sancionará con base en el checklist, pero el checklist no sabemos qué contiene. Entonces, las sanciones aún son inciertas. Si bien a mí me parece correcto que en este caso la sanción se determine dependiendo del tipo de empresa, el número de trabajadores, el tipo de riesgo y demás, no nos están dando nada claro de cómo se va a hacer esto, entonces va a quedar a discreción del Ministerio de Trabajo, y sabemos que cuando existe discrecionalidad puede existir también extralimitación. Entonces, por ahí nos queda un poco un vacío. Me deja un poco de esperanza cuando manifiesta la doctora María Emilia, al menos si yo no he cumplido algo o me falta muy poquito, me falta mucho. Es como que una advertencia inicial, ¿no? ¿Sabe qué? Mire, señor, esto pasa, ya sabe. Pero lo otro Claro. también un poco, quizás está un poco abierto, perdóneme si soy repetitivo, respecto a estas verificaciones in situ de lo que debo tener o no debo tener. Y ello profundizo incluso un poco más, doctora María Emilia. Estos informes médicos o del médico que hace las visitas es completamente abierto o opcional. O sea, habrá médico que diga, sabe que en una hoja esto pasó, como en que en 10 hojas esto pasó, y si yo lo tengo, a buena hora, doctora María Emilia. Tal cual. O sea, no nos dan unas especificaciones de cómo tiene que realizarse estas visitas ni qué tiene que hacer, sino solamente nos dicen que el médico tendrá que ir y revisar ciertas situaciones. Pero va a depender obviamente del tipo de empresa y el giro de negocio que tenga. Ahora, cosas que también son importantes es que, por ejemplo, el ministerio ha determinado plazos para el cumplimiento, actualización y renovación de estas cosas. Entonces, cuando son, por ejemplo, empleadores de 1 a 10 trabajadores, en la mayoría de cosas nos ha dado un plazo de 12 meses para eh, tomar esta nueva normativa, hacer el reglamento interno. Entonces, nos dice que ¿A para que partir no. a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo? ¿Desde cuándo? Entendería que es a partir del momento en que se expidió el acuerdo ministerial. Son 12 meses para que todas las empresas, esto es desde el 9 de octubre del 2024, tenemos hasta el próximo 9 de octubre del 2025 para implementar todas estas situaciones que nos piden, como son el responsable de seguridad y salud y trabajo interno, que es este técnico o monitor que habíamos dicho, el registro de los organismos paritarios, esto ya es cuando son de más trabajadores porque hay este comité, digamos así, el plan de prevención de riesgos laborales, sala de lactancia cuando sea necesario, igual para ya obviamente para empresas más grandes, vigilancia de la salud en el trabajo y las demás que determine el Ministerio Rector. Nos dice que para hasta 10 trabajadores más o menos tenemos un plazo de implementación de 12 meses y de renovación, porque el monitor igual tendrá que elegirse cada año, puede cambiar, puede reelegirse. Y cuando son empresas ya más grandes, que son sobre los 10 trabajadores, nos da plazos entre 12 meses y 24 meses para ir implementando, dependiendo de qué se trate. Y obviamente nos ponen más cosas, como es el tema del psicólogo, del médico ocupacional y demás. Entonces, sí nos han dado un periodo de tiempo para ir implementando todas estas cosas es decir, que hasta octubre del 2025 se entendería que esto no es sancionable aún porque estamos dentro del término para implementar las cosas. O sea, luego en el 2025 empezarán a hacer, me imagino yo, el tema de las inspecciones, registros y ya sanciones. Amanecerá y veremos. Doctora María Emilia, dentro de su experiencia y a la fecha, entiendo yo, habrán personas naturales al frente de SAS, personas jurídicas de compañías, sea que ofrezcan servicios o vendan productos, sean fábricas, sean compañías que dedicadas a un sector en específico, en definitiva.
o de conversaciones que usted tiene con sus colegas, ¿cuáles son las principales preocupaciones que se están mostrando ahora frente a a este decreto ejecutivo, este acuerdo ministerial? ¿O todavía no hay preocupaciones al grado de que si no es por esta entrevista, perdóneme la modestia, no conocemos estos temas, doctora Merkel? Yo creo que el tema todavía no está sobre la mesa. Es un acuerdo ministerial que ni siquiera ha tenido mucha promoción por parte del gobierno. Es un acuerdo ministerial que ha quedado un poco como que sin, sin promocionarse, sin señalarse qué se está haciendo. Yo no sé por qué. Me imagino que es por un tema de que sí afecta al bolsillo del empresario, pero personalmente a mí lo que más me preocupa son los pequeños trabajadores, los pequeños empresarios o los ni siquiera son empresarios, sino trabajadores autónomos que tienen a su cargo un poco de personas que no llegan a superar 5 personas. Por ejemplo, tal vez un maestro carpintero que tenga un ayudante y es un trabajo de riesgo, carpintería, porque tenemos materiales y también instrumentos que son riesgosos, pero implementar esto a un maestro, a un taller artesanal, puede que le cueste mucho, puede que sea muy difícil. Incluso yo diría que no tiene idea de que esto tiene que hacerlo. Entonces es muy complejo este tema porque nos regulan desde un trabajador en adelante. Cosas que para mí tal vez deberían regularse desde un número de trabajadores, 10 trabajadores en adelante y tal vez para ciertas industrias en específico, ya cuando sean menos trabajadores, porque ya tenemos una ley de seguridad social que nos establece riesgos laborales, accidentes laborales, enfermedades que se dan dentro del trabajo y la regula. Y nos dice que el IE será el encargado al que debemos acudir y el que cubrirá estas enfermedades o accidentes de trabajo en caso de suceder, si es que está afiliado. Entonces, yo pienso que si es que son artesanos, o como le digo, son personas que están emprendiendo, que tienen negocios pequeños, para ellos va a resultar muy complicado aplicar esto. Si es que tengo solo una persona, que a esta persona le pongo de monitor, de técnico, le renuevo cada año a él mismo, o sea, es muy complicado porque nos pide un técnico, un monitor, y si tenemos una persona o dos, o sea, no, yo no le veo mucho sentido que sea desde el número. Obviamente, la seguridad del trabajo tiene que regularse para todos. O sea, si tenemos un trabajador, tiene que ese trabajador tener todas las seguridades, pero hacer todos estos lineamientos sí me parece excesivo. Yo, por ejemplo, para menos de 10 trabajadores hubiera dicho, tienen que tener un reglamento de higiene y seguridad en el trabajo, tienen que cumplir, por ejemplo, con el uso de materiales, tienen que tener capacitación de cómo utilizar sus materiales, ropa de trabajo adecuada, implementos que sean necesarios para su seguridad, pero ya implementar todo este tema de técnicos, monitores y demás, yo lo veo excesivo. Algún rato, cuando Dios permite, la doctora María Emilia dirige el Ministerio de Trabajo, y la vamos a insistir con estos temas. Seré el primero, aunque me coja pastillo, seré el primero. Doctora María Emilia, dos preguntas finales. La primera, eh, quizás hay una insistencia un poco latente y a nosotros nos transmitían. ¿Qué ocurre con estas empresas SaaS de una sola persona? Estamos hablando a ver, de quien fundó la SAS, de quien creó la SAS, que está ahora como representante legal en la superintendencia de compañías, es el accionista, porque no hay más, y no cotiza en el IES porque no hay empleados, y ni él se cotiza en el IES. Pero esto es un criterio, no me va a mentir usted, en el ámbito jurídico, de que el representante legal no es funcionario, no es trabajador, y por eso está como que en el IES. ¿Qué ocurre en esos casos, doctora Mervin? Sea, yo creo que en esos casos no podrían exigirle que tenga esto porque los reglamentos, acuerdos ministeriales y decretos ejecutivos dice de uno en adelante. O sea, tiene que tener por lo menos un trabajador. Pero si es que es una sociedad de acciones simplificadas que es unipersonal, no tiene ni siquiera trabajadores, entonces no podrían sancionarle, no debería implementar esto ni hasta que tenga trabajadores. Y yo le soy bastante sincera, yo no sé cómo el ministerio va a regular este tema para los que tengan uno o dos trabajadores. Es muy complicado. Yo creo que ellos se centrarán ya en las en industrias un poco más grandes para hacer las inspecciones y demás, porque ahí sí considero que es importantísimo que tengan este tema. Pero ya cuando son pequeños, yo no le veo mucho el sentido. Entonces, si es que es
una sociedad de acciones simplificadas unipersonal no tiene que aplicar esto. Precisando que hay esa SAS de una persona porque tal vez tienen los sueños de aspirar y aspiraciones de arrancar, pero por las diferentes situaciones que todo el mundo las conoce, que son externas, no han podido arrancar y entonces están con sus sueños, su anhelo, siguen pensando en crecer, pero no han podido, entonces no me estoy refiriendo a aquellas otras que tal vez se manejan muy bien y han querido tener una sola persona para no cumplir. Ese es otro tema. Claro. Emilia, si esto está en un acuerdo ministerial, y atrás del acuerdo está el decreto ejecutivo para no estropear la pirámide de la jerarquía de leyes que tenemos nosotros en la Constitución de la República del Ecuador. Eh, Bastará quizás que mañana más tarde desde el Ejecutivo, en consonancia con el Ministerio de Trabajo, se afine, se cambie o se derogue, sea un cambio de voluntad para ya no tener estas, digamos, estas líneas de cumplimiento y si no cumplo con sanción, doctora María Emilia. Sí, o sea, realmente esto ya va a depender solamente de una voluntad popular, diría yo. No quería decir así, pero en realidad, si es que ven que esto no es aplicable, tendrán que derogar el decreto ejecutivo, que lo hará el mismo presidente. Igual el acuerdo ministerial podrá ser modificado por uno nuevo o puede ser dejarse sin efecto a través de otro acuerdo ministerial, que eso ya ha pasado un montón de veces en el ministerio, que han sacado un acuerdo ministerial y después eliminan a través de otro acuerdo ministerial porque no es aplicable o ya no está vigente y demás. Entonces, sí, o sea, eso podría cambiar, modificarse o eliminarse. Tal vez lo que no sé, digo, está ocurriendo porque nos comentaban, es que en medio de todo esto han surgido SAS que brindan servicios de salud, ¿no? Entonces, de alguna manera han mirado, ¿sabe qué? Hay una necesidad, aquí estoy. Y con eso, yo entiendo, ¿no? Que es también el espíritu de cómo frente a la oportunidad, pues, buscar algo de ingresos, que está bien, y asimismo ayudan a quienes, como usted lo decía, ¿no? Pueden agremiarse un poco de empresarios que de alguna manera no están con los flujos positivos, pero por otro lado habría que ver hasta qué punto son generosos para con quienes no tienen ahora buenos números, doctora Melanie. Claro, justamente en el acuerdo ministerial determina que usted puede contratar servicios externos de asesoría en seguridad y salud ocupacional y también le da lineamientos, ¿no? O sea, no puede ser cualquier persona, tienen que ser técnicos, profesionales de cuarto nivel que estén capacitados en tema de seguridad ocupacional y salud de trabajo. No puede ser cualquier persona, pero sí existe esta posibilidad. Por ejemplo, porque dice que cuando vaya a poner usted un monitor en una empresa o un técnico que sea de sus trabajadores, tiene que ser por lo menos una persona que haya acabado la secundaria y que sepa leer, sepa escribir y demás. Entonces le pone ciertos lineamientos. Entonces dice, si es que usted dentro de su empresa me invento, no sé, tal vez, por ejemplo, algo agropecuario, que no, a veces las personas que trabajan ahí tienen muchos conocimientos en el agro, pero no tienen una educación más que la primaria generalmente. Por ejemplo, ahí dicen, usted no podría tener un monitor interno, tendría que contratar uno externo. Y ahí sí le da lineamientos de qué tiene de cómo tiene que regularse este tema de los monitores externos y estas de empresas que van a brindar los servicios. Sí genera unos lineamientos para que no sea que cualquier persona pueda otorgar estos servicios, que me parece lo correcto, porque también conocemos que hay gente oportunista que puede querer brindar esos servicios sin tener un conocimiento, pero el acuerdo ministerial sí nos determina cuáles son las especificaciones que deben cumplir estos externos para poder brindar estos servicios. El análisis pasa para quienes no están involucrados en esas áreas, ¿no? Áreas que tienen que ver más con la producción, sino áreas más comerciales en cuanto a mirar un tema de costo-beneficio, a ver qué me sale mejor, o externalizar el servicio, o quizás tengo algún conocido o conocida que me puede recomendar un médico, obviamente, seriecito, con todo con Claro. todo y demás, y que me diga, ¿sabes que estos son sus honorarios? Entonces yo miro si me sale más beneficioso acudir al tema de externo o acudir con el personal a través de un convenio o inclusive llegar a un acuerdo general. Doctora María Emilia, Así. para quienes nos están mirando, tienen este problema o no, un potencial problema. Tal vez todavía tengo algo de tiempo para mirar si cumplo o no cumplo. En cuanto a que si no cumplo ya sé que voy a la sanción, pero no quiero
caer en estos temas de incumplimiento. Decía, tengo muchos problemas con el SRI, a ratos no me han cumplido y he tenido sanciones. He tenido problemas con la superintendencia de compañía, no ha cumplido, me han impuesto unas sanciones y no son tan baraticas las sanciones en la supersilla. Pero, en definitiva, tienen un problema laboral, no saben qué hacer, ¿dónde lo encuentran? Dele. Bueno, a mí me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram y TikTok estoy como abogada laboral-S, o pueden contactarse conmigo a través de mi WhatsApp. Mi teléfono es el 0984-04-7762, siempre abierta para sus consultas y poderles ayudar. Muchas gracias por haberme invitado. Debo decir que la doctora María Emilia sí contesta el teléfono, a nosotros nos ha absuelto algunos temas ahí a buena hora, porque hay ratos que uno está abordado, no sabe qué hacer, y cuando consulta a la persona que le brinde luces, no le contesta, y es terrible. Aparte de que síganla en Instagram, porque los reels que está haciendo sobre estos temas, que son consultas puntuales, son muy buenos, yo las sigo, así que adelante. Gracias, doctora María Emilia, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir tiempo con ustedes y poder apoyar en la comunidad con la información que se pueda. Estoy atenta para cualquier duda que tengan y espero vernos pronto. Gracias a usted por su comparecencia. Siga adelante, muchos éxitos y bendiciones. Pase muy bien. Gracias, chao. Llegaron al Parque de Energía Térmica El Salitral los primeros 23 generadores que aportarán inicialmente 80.5 megavatios de potencia. Se acaban 14 años de espera. El complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón alcanza su máximo potencial. Central Sarapullo, 49 megavatios ya operativos. Central Ayuriquín. En diciembre, su tercera unidad entregará 68 megavatios, avanzando hacia la meta de generar 204 megavatios en total. Además, una mini central ubicada en la presa Toachi aportará 1.4 megavatios adicionales. Ecuador renueva su energía. Autorización número 5766. CNE, Elecciones Generales 2025. El día de hoy vamos a resolver un caso de audiencia ciudadana. Acompáñenme. Aquí la calle me daba el agua a la rodilla. Los alcaldes que hemos tenido nunca han hecho lo que está haciendo el señor. Es lo más bueno que ha hecho el señor alcalde, de darnos audiencia a nosotros, los moradores. Felicitándole al señor alcalde, un hombre muy amable, muy tranquilo, muy cordial. Ayer me tocó a mí y ya está arreglado aquí, estoy contento y feliz. Y agradeciéndole la obra que me hizo aquí. Guayaquil atrae de 5.000 formas diferentes. Entre mayo del 2023 y octubre del 2024 realizamos más de 5.000 obras y acciones. Eso significa más de 70 obras por semana, más de 9 cada día. Cada hora estamos transformando Guayaquil, por ti, por tu barrio, por tu ciudad. Esto es trabajo que se ve, se siente y te beneficia, porque la ciudad de todos se vive.